Muy buenos días y empezando un lunes nuevamente con pie derecho en este segmento jurídico llamado Tu Café Legal. Recordemos que esto viene gracias al auspicio de Lozano Asesores, quienes son tus aliados de comercio exterior, y a BGD y Guevara, consultores legales, contables y tributarios. El día de hoy empezamos con pie derecho porque empezamos con el lunes aduanero. Vamos a empezar esta semana cargados de energía y de información sobre temas aduaneros. No nos acompaña el doctor René Lozano, le deseamos suerte en sus actividades profesionales del día de hoy, pero contamos con el privilegio y la presencia de estar con el doctor Pablo Villegas. Y el día de hoy nos acompaña, quiero agradecer de antemano que hayas podido asistir a este segmento, Pablito. Para nosotros es muy importante tenerte aquí porque conocemos tu trayectoria, conocemos que puedes aportarnos el día de hoy con un tema muy interesante que traemos a colación y es a través de la importancia del derecho aduanero. Así que te quiero dar la bienvenida, quiero que nos des un saludo también a todos los televidentes que están aquí viéndonos y que podamos empezar también con este tema que es maravilloso. Así que te doy la bienvenida nuevamente. Buenos días, Pablo. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los televidentes que en este momento se encuentran participando en este evento. Claro que sí. Gracias, Pablo, por tu presencia nuevamente. Bueno, quiero contarles un poquito cómo te conozco a la teleaudiencia. Quiero decirles que yo ya conocí a Pablo, pero a través de una pantalla, porque resulta Pablo es mi profesor de mi maestría de Derecho Tributario. Tengo el orgullo de poder conocerlo hoy en persona. Me siento muy contento de poder tenerte aquí. Y yo espero que esta no sea la única vez que nos puedas acompañar, ya que quiero también tenerte aquí para que hablemos de temas tributarios. Incluso quisiéramos que también en un tema posterior nos hables acerca del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario y otras cosas más que podrían resultar a colación. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia del derecho aduanero. Así, yo quiero comenzar con una pregunta. Yo creo que es muy importante que la teleaudiencia, más o menos al estilo académico, vayamos conociendo acerca de los conceptos básicos. Y es que el derecho aduanero no es nuevo, o podría decirse que el derecho aduanero es algo nuevo. Muchas gracias por la pregunta. El derecho aduanero es uno de los derechos más antiguos que tenemos y a la vez es uno de los más novedosos que tenemos. De tal manera de que desde lo nuevo es porque, por ejemplo, todavía recién se está escribiendo una teoría general del derecho aduanero, que es algo en cambio en el derecho administrativo, derecho constitucional, el resto de ramas del derecho sí las encuentras. Es un derecho, visto así, un derecho novedoso porque es un derecho que recién se lo está construyendo. Pero también es uno de los derechos más antiguos del mundo. ¿Por qué? Porque desde los estados primitivos, desde las tribus primitivas, siempre se buscó cuidar las fronteras, se buscó protegernos de que no vayan a entrar mercancías peligrosas, que no vayan a salir mercancías peligrosas. Siempre ha sido la idea, la historia del Imperio Romano, los griegos, inclusive ahora ves en Juego de Tronos lo importante que es Invernalia dentro de esta serie, ¿no? Y cómo se cuida bastante completamente el muro es un elemento demasiado importante para que se pueda desarrollar la saga de Juego de Tronos. Eso nos hace ver lo importante que es nuestras fronteras y desde ese lado, pues, el derecho aduanero. Estoy fascinado que hayas puesto un ejemplo tan vivo como es el de esta serie de Juego de Tronos, quienes han tenido pues la oportunidad de verlo. Es verdad, dentro de esta saga se maneja una serie de confrontamientos, igualmente una serie de regulaciones, reglas que se deben seguir para que precisamente no haya este peligro entre frontera y frontera. Pero has dicho algo muy importante. En realidad, entonces, el derecho aduanero nace de esta regulación quizá por cuidado, por protección. Pero para referirnos específicamente, ¿protección de qué? ¿Cuidado de qué específicamente podríamos hablar? Pues de lo que considere cada gobernante, cada sociedad, cada época que es necesario protegernos. Antes, pongamos en la antigüedad, era importante que no salgan los caballos, que no salgan las armas. ¿Por qué? El momento en el que se exportaba caballos, el momento en que se exportaba armas, se corría el peligro de que luego esos caballos, esas armas, vayan a ser utilizados en contra del Imperio Romano. En la actualidad, ¿qué es lo que necesitamos? En el Ecuador de hoy y en muchos países de América Latina, debemos tener mucho cuidado en que justamente que ingresen armas, debemos proteger que no vayan a entrar material radioactivo, debemos tener cuidado de que no vayan a entrar
cocaína, cualquier tipo de esas situaciones, cualquier tipo de esas mercancías que van a poner en peligro el mismo Estado de Derecho y nuestra supervivencia como tal. Perfecto, me parece interesante y qué bueno que hayamos comenzado con estos conceptos básicos, incluido la historia, porque así es como hacemos también un poco visionar, un poco consentir, digamos, concientizar a quienes nos ven de dónde viene el derecho aduanero y cómo ahora podemos traerlo a la actualidad en su verdadera importancia. Entonces, bueno, tenemos estos conceptos bastante claros. ¿Qué podemos hablar ahora del derecho aduanero? Entendería que, como lo has mencionado antes, apenas se está empezando a escribir, a desarrollar teorías generales. ¿En el Ecuador estamos viviendo eso o estamos acogiendo esto de, digamos, de países de la región, países vecinos? ¿Cómo nos vemos, cómo nos posicionamos ahora en el derecho aduanero? Mira, yo voy a tomar un ejemplo de nuestros hermanos que son los tributaristas. Tú como tributarista sabes que inició el derecho tributario cuando en 1948 Dino Harach escribió El hecho imponible. Desde ahí es cuando empezamos, cuando se ve el germen del derecho tributario como un derecho, como una rama del derecho autónomo. Y desde ese entonces, pues ya tenemos en las universidades de este país y de varios países de América Latina esa idea de vamos a crear una rama, una materia llamada derecho tributario. Y luego ahora vemos que en algunas situaciones inclusive hay a nivel de maestría, como la que tú has seguido. Eso es lo que nos hace falta en el derecho aduanero. Nos hace falta crear esa teoría general del derecho aduanero y a partir de ahí darle la autonomía que se merece, el respeto que se merece, no como una especie de hermano del derecho tributario, como una partecita del derecho tributario, sino como que tiene la suficiente autonomía desde varios sentidos para efectos de que se pueda dar en las universidades del país la materia de derecho aduanero, para que exista la maestría en derecho aduanero, pero sobre todo para que nuestra sociedad entienda lo que es el derecho aduanero. ¿Y por qué consideras tú, Pablo, que se ha dado esta prioridad quizá del estudio y de la creación de un estudio de la regulación interna en cuanto, digamos, a la tributación? ¿Qué pasó con la tributación en el comercio exterior? Entonces, ¿por qué se quedó estos estudios quizá de manera posterior a realizarse? ¿Tenemos tal vez algún país vecino, país de ejemplo que tenga desarrollado esta autonomía propia del derecho aduanero como ejemplo? Sí, yo quisiera recordar que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, era importante pensar en algo que países hermanos, se me ocurre como Francia y Alemania, eviten más derramamiento de sangre. ¿Qué es lo que se hacía? Más allá de los ideales, más allá de la igualdad, más allá de la fraternidad, más allá del resto de cosas, lo que dijeron los gobernantes de ese tiempo es: lo único que va a parar la masacre entre los países es el comercio. Es que entren y salgan mercancías desde Francia hasta Alemania y desde Alemania a Francia. Mira, muy prácticos. Entonces, a partir de eso es que dicen, ¿qué es lo que podemos hacer para aumentar el comercio entre nuestras naciones? Y dicen, vamos a buscar bajar los aranceles. Y se ha dado desde ese tiempo una tendencia a cada vez bajar los aranceles. Sí, no siempre se ha respetado eso. Pero luego, al pasar el tiempo, se ha visto que no era suficiente eso. Era necesario, además de esa tendencia a bajarse los aranceles, que no siempre se ha cumplido, el hecho de realizar ciertos procedimientos, ciertas actividades de parte de los gobiernos para ayudar. No era solo el tema aduanero, no era solo el tema recaudatorio, no era solo cuánto vamos a recaudar de tributos aduaneros, de tributos al comercio exterior en general, sino cómo podemos hacer para facilitar el comercio entre países hermanos y obviamente también cómo vamos a controlar. Ahí es donde nos encontramos en la actualidad. Actualmente, a nivel mundial, lo que se busca es no tanto, oiga, aduana, ¿cuánto recaudas? Sino más bien, aduana, ¿cuánto estás controlando para que nuestro país esté bien, esté seguro? Desde ese lado es por donde nos vamos. Y efectivamente nosotros encontramos, si tú me preguntas un ejemplo, se me ocurre la aduana de los Estados Unidos. Piensa en un aduanero de los Estados Unidos y no vas a encontrar el funcionario de la administración tributaria sentado frente a su computador. Tú vas a encontrar el funcionario de la aduana, es un señor con estilo militar, vas a encontrar con armas y está protegiendo la frontera.
Entonces es un cambio de chip completamente Totalmente. grande entre los dos. El que yo protejo, que no estés metiendo cosas a mi país que lo hagan daño y también que no se estén sacando cosas que no sean adecuadas. Esa imagen es bastante fuerte con el ejemplo que acabas de poner porque precisamente representa un control bastante estricto, a lo cual creo que a diferencia de tal vez países de nuestra región no tenemos lo mismo. Pero has mencionado algo tan importante que yo consideraría que también esto tiene un fin extra fiscal, no solamente el de confiscar, sino también de mantener ese control. El doctor Pablo Villegas nos acompaña el día de hoy y vamos a volver con más información después de esta pauta comercial. Deja que tus importaciones y exportaciones estén en las mejores manos. En Lozano Asesores brindamos un servicio integral de agente de aduanas con la representación ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, dando un enfoque normativo a cada una de nuestras operaciones. Encuéntranos como Lozano Asesores o visítanos en www.lozanoasesores.com o a los números 022 43 7907 o 099 483 2222. Lozano Asesores. Somos tu aliado de comercio exterior. Los asesores corporativos simplificamos tus trámites ahorrándote tiempo y dinero. En BGD Guevara te asesoramos y te representamos en cómo pagar menos impuestos utilizando todos los escudos fiscales o reclamando tu dinero ante la autoridad. Contamos con profesionales altamente capacitados, generando confianza y reconocimiento en nuestros clientes. Estamos ubicados en el edificio de Igol de la ciudad de Quito. Visita nuestra página web www.bgdguevara.com o contáctanos al 098-341-6186. Somos tu solución legal, contable y tributaria. Bienvenidos nuevamente al segmento jurídico Tu Café Legal. El día de hoy complacidos de tener la presencia del doctor Pablo Villegas, quien nos está hablando acerca de la importancia del derecho aduanero. Hemos empezado a hacer una recopilación incluso histórica acerca de dónde viene el derecho aduanero, esta importancia que se le está dando en la actualidad incluso en nuestro país y también esa imagen que podría ser representativa tomando ejemplos como también otros sistemas aduaneros de control aduanero que se lleva en otros países. Pero acá tras cámaras estábamos incluso hablando de que el objetivo de tal como de la aduana, en este caso del Servicio Nacional de Aduanas del país, debería ser otro, no es tanto el de qué tanto recauda como lo haría el Servicio de Rentas Internas, sino qué tanto controla. Es más o menos el concepto que se debería empezar a adoptar, el chip que deberíamos tal vez tener del derecho aduanero. Efectivamente. Sí. Nuestros gobiernos, y no solo hablo desde el lado del Ecuador, sino en América Latina en general, generalmente le preguntan al SRI, a la Administración Tributaria de cualquier país, ¿cuánto estás recaudando? Ah, muy bien, ¿has recaudado más? Perfecto. Pero a la aduana es como que es una pregunta que no es tan precisa. No se le puede estar preguntando primero a la aduana cuánto recauda. Lo que debemos preguntarle a la aduana es cuánto estás controlando y cuánto estás facilitando en el ingreso y en la salida de mercancías a nuestro territorio para efectos de protegernos, de proteger a la ciudadanía. Y algo así como también hablábamos antes de mandar a la pausa comercial, es de que entonces también, bueno, en un anterior capítulo de Tu Café Legal estábamos hablando un poquito acerca del fin de la extrafiscalidad de los tributos. En este caso, dirigido al tema del comercio exterior y en cuanto al derecho aduanero, podríamos también mencionar de que hay una especie de extrafiscalidad, es decir, cuál es el objetivo que hay detrás de imponer también este control aduanero, es precisamente el qué tanto controla, qué tanto se está logrando estas metas de control. Quizá, ¿cómo nos ubicamos? ¿Estaríamos hablando que quizá el derecho aduanero en el Ecuador está ya establecido o no? Ya. Yo parto de una premisa que puede ser bastante fuerte. En el Ecuador, el derecho aduanero no existe. Yo digo eso porque miren cuántos libros tenemos en nuestras librerías de derecho aduanero. Poco, muy poco. Frente a derecho tributario, frente a derecho administrativo, frente al resto de ramas del derecho. Así es. ¿Dónde se encuentran las normas sobre el derecho aduanero? No tenemos una ley de aduanas. Tenemos apenas un pobre y triste libro, el libro quinto del COPSI, ¿sí? Y es del COPSI, del Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones.
de ese forma parte la ley de aduanas ecuatoriana y que no se llama ley de aduanas como tal. Entonces a mí me hace falta desde el nombre. Hubiese sido bueno que en el COPSI sea algo así como y aduanas, alguna cosa así. Pero yo defiendo la idea de que debe ser sacado del COPSI, ¿sí? Para efectos de darle el respeto que se merece. El respeto que se merece inclusive va desde el tema del respeto que se merece la administración aduanera. El respeto que se merece involucra los abogados que se dedican a defender, a trabajar en materia aduanera. Y desde ese lado entiendo que en algún momento han conversado, inclusive la constitución del Instituto Ecuatoriano de Derecho Aduanero hace ver que era necesario dar ese paso. Importantísimo también conocer esto. Pablo, ¿consideras también que si es que hubiese, digamos, una separación del COPSI a la creación de una ley aduanera como tal, esta ley aduanera en realidad toparía varios asuntos, ¿no? Porque estamos hablando temas administrativos, temas incluso penales, que podríamos también decir, tenemos la suficiente, digamos, contenido, el suficiente material para poder crear esta ley, para poder promover incluso la legislación como tal en temas de derecho aduanero. ¿O crees tú que esto debería considerarse que, como tú lo has dicho, que el COPSI tal vez se llame también COPSI y temas aduaneros? O sea, ¿cómo consideras tú si estamos en esa posibilidad de poder avanzar en esta rama? A mí lo que me preocuparía es que simplemente se saque el libro quinto del COPSI y se le ponga como una ley aparte y que llegue a tener lo mismo. Lo que necesitamos sobre todo es cambiar el chip como desde el lado de las autoridades, desde el lado de la sociedad, desde el lado de la defensa de los derechos del usuario, en términos generales. Si bien, por ejemplo, la palabra facilitación se encuentra en varias partes, si nosotros le comparamos la última ley de aduanas que tuvimos con el libro quinto, vemos que lo único que se ha hecho es aumentarle la palabrita facilitación aduanera en ciertas partes, para efectos de que una primera lectura que tengamos podemos decir, mira, en el Ecuador existe una normativa aduanera que busca la facilitación aduanera, cuando solo estaba el cambio en los nombres. Es necesario hacer un cambio que vaya más allá. No solo la normativa, sino para mí lo importante es entenderle el derecho aduanero, que ayudan espacios como estos. En los que por supuesto aquí. Que sí. Pablo, también quisiera conocer, hablemos del cambio, hablemos de ese cambio de chip. ¿Y de qué se está haciendo actualmente? Digamos, desde la academia, desde el ejercicio profesional, desde los mismos agentes de aduanas. ¿Qué conoces tú del medio que actualmente se esté dando, ¿no? ¿Qué hay actual? Sí, hay que analizarlo desde cada sitio, desde cada sector, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los agentes de aduana, yo creo que hay que darles el lugar que se merecen, porque han sido los agentes de aduana los que han conservado el derecho aduanero. Ellos son los que están llevando el derecho aduanero a la práctica. Ahora, dentro de eso, también podríamos criticarles, porque en muchas ocasiones, no creo que sean todos, pero sí hay un buen número de agentes de aduanas que solamente se van al tema es que siempre se ha ido así, desde el tema de la práctica. Mi Pablo, y te interrumpo esta vez porque el tiempo nos está premiando y justo has entrado en un tema que nos encantaría seguir conversando, pero como digo, esperamos tenerte muy pronto de vuelta y nos veremos en otro segmento jurídico de Tu Café Legal.